describen las prácticas de justicia restaurativa, ¿ya? Y lo vamos a ver, algunas como las conferencias y círculos restaurativos, la mediación, etc. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos entonces de existencia y qué hace que una persona deje el delito y cuáles son esos componentes que están ahí en el encuentro? Voy a referirme a algunos. Pero primero es importante o necesario hacer unas distinciones, ¿no? Porque cuando hablamos de cómo una persona deja el delito o qué hace que eso suceda, tendemos a creer que existen los desistentes y los persistentes. O sea, está la gente que desiste y los que no. Pero la realidad es más compleja, los procesos humanos y por ende también aquellos que son asociados a la actividad delictiva también son más complejos. Entonces, lo que se ha descrito en la investigación internacional y nacional también es que las personas, hay una especie de continuo, ¿no?, entre la actividad delictiva persistente, frecuente, grave, etc., hasta las personas que ya desisten. Y pongámonos en la definición más radical de desistencia, si dejaron el delito y lo dejaron hace más de 5 años, entonces podríamos creer tal vez que desistió del delito. Y todo esto, además, qué tentador pensar que se puede predecir o que se puede saber a ciencia cierta, pero no se puede. Podemos estimarlo. Entonces, en ese continuo, las personas ocupan distintas posiciones. ¿Tengo 15 minutos? Ocupan distintas posiciones y quienes están más hacia el lado, ¿no?, de lo convencional, de lo prosocial o del abandono del delito, podríamos decir, ¿no?, que están en un proceso de desistencia o que ya son desistentes. Pero es una categoría que la usamos más en el lenguaje, pero en la realidad es más complejo que eso, ¿ya? O sea, otro punto importante es que son trayectorias que no son lineales y que hay acto retroceso y que hay duda, ¿ya?, y que se ha definido como zigzag también, y que además, bueno, me puse un poquito nerviosa por el tiempo, que llevo 15, y que entonces no son trayectorias lineales. O sea, olvidémonos de esa idea y pensemos que son posiciones en un continuo, y son posiciones que aquí vemos, sí, de dónde surgen estas posiciones, ¿no? Un breve, súper breve barrido, así que ahora sí tú vas a poder, que hablamos con la Cata, de quién va a hablar un poco más de teoría, que podríamos decir que cómo se llega a este conocimiento o a saber estas posiciones y cómo explicar estos procesos. Podríamos decir que hay 3 grandes familias teóricas, una que tiene que ver con los elementos madurativos, otra con los hitos vitales y otra con las narrativas, ¿no? Y que son distintos énfasis para comprender cómo se desarrolla ese proceso complejo, y podríamos decir que finalmente en estas teorías lo que pasa es que en esta configuración vital a través del tiempo de estos distintos elementos se produce un cambio a nivel de identidad. Eso por ponerlo en términos muy simples, ¿no? Una distancia con ese otro yo que delinquía y que no solo delinquía, que esa es una dimensión, una actividad, sino que una serie de valores, conductas, hábitos, pero también una idea de mí mismo, de quién soy, de para qué sirvo y cuál es mi lugar en la sociedad. Entonces acá les voy a mostrar una laminita que me gusta mucho, que está muy linda y que es de un texto de Stephen Farrar del 2020. Veanla para lo lindo, porque ahora van a ver lo que hice yo, que ya, perdón, pero eso es todo lo que, a lo más que puedo llegar en materia de gráficos, ¿no? Que es una pregunta, o sea, ¿cuándo la gente desiste? Si es el continuo, si es tan confuso, bueno, podemos establecer algunas distinciones dependiendo del tiempo y de algunos elementos más observables, ¿no? Entonces, se habla de desistencia primaria cuando es un periodo corto sin delinquir, por ejemplo 6 meses, bueno, eso va a ir dependiendo si hablamos de jóvenes, de adultos y de qué sistema y desde dónde lo estamos observando. Pero son periodos cortos y que tienen que ver más que nada con cambios a nivel de conducta. La secundaria es un cambio más sostenido en el tiempo y hay cambios en la identidad. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Quién soy? ¿No? ¿Quiero seguir o no quiero seguir frente a todos los obstáculos que tengo mientras estoy tratando de dejar el delito? Imagínense, hablamos de desistencia en infractores o en trayectorias persistentes, no ocasionales, primerizos, sino que hay gente que ha pasado sobre todo por condenas de cárcel incluso. Y la desistencia terciaria, y aquí es donde ya nos vamos encontrando con la justicia restaurativa, que es ya un tiempo sostenido sin delinquir, en que hay cambios a nivel de identidad, pero sobre todo ya hay cambios y hay una percepción y un sentido de pertenencia, cómo me veo a mí en la sociedad y cómo me ven los otros. Y que, digamos, como el estándar de oro también del sistema de justicia, ¿no? Con que nosotros lleguemos al sistema de justicia hasta creo yo, desistencia secundaria es un logro. Pero a nivel social debemos aspirar a la terciaria, que es la pertenencia, ¿no?
que es no solo que deje de delinquir, sino que esa persona también queremos, ¿no? Para una sociedad más segura, para menos víctimas, para una sociedad con mayor capital social humano, que las personas pertenezcan. Y eso es muy relevante. Y aquí hay otro gráfico que traigo acá, a colación, que también es de un texto similar, y es que hay prácticas del sistema de justicia que dan soporte a la desistencia del delito, ¿no? Y que tienen que ver, disculpen que esté en inglés, porque eso sí que no lo puedo reproducir, pero que tienen que ver con, por ejemplo, hay palabras claves ahí: esperanza, agencia, fuerza, desarrollo de capital humano y social. O sea, en estos procesos en que se van para la interacción entre cambios cognitivos, actitudinales, deseo, intención de dejar el delito, esos cambios siempre se producen con un apoyo de otro ser humano, siempre, ¿ya? Y ese ser humano puede estar dentro o fuera del sistema de justicia, usualmente están fuera del sistema de justicia. Otro punto encuentro con la justicia restaurativa. Los procesos que ayudan a que la gente deje el delito siempre involucran a las personas queridas, que son significativas, que representan motivación, etcétera, ¿no? Y vemos eso es en la experiencia internacional, en la experiencia nacional. Un ejemplo, una investigación doctoral entrevisté a más de 70 hombres y mujeres que estaban en distintas partes del colectivo. Y en esos procesos, quienes llegaron a desistir, o quienes estaban más cerca de la desistencia del delito, son personas que lograban esa pertenencia. Y eso se daba por prácticas del sistema de justicia y fuera del sistema de justicia que enfatizaban, ¿no? O eran distintas a lo que hace el sistema tradicional, que enfoca el riesgo, el déficit, la falla, sino que se enfocaban en otros aspectos, en confiar, en creer, en promover, en reforzar los cambios positivos, etc. Y eso nos lleva también a personas que finalmente, en este sentido de pertenencia, se ven a sí mismos y se explican a sí mismos desde otro lugar. Y hay una definición bien importante a nivel de narrativas entre quienes persisten y que se sienten como dice Jacques Maruna, condenados, ¿no?, a ser delincuentes porque nacieron así, no tienen nada más que hacer, de las personas que desisten y tienen esta especie de guión redentorio, donde tienen un sentido, su vida, todo lo que hicieron, las pérdidas que tuvieron, lo mal que pasaron, lo significan para hacerlo algo positivo. A la comunidad, a sus hijos, quieren que sus hijos no pasen por lo mismo, tal vez ellos mismos no quieren envejecer y morir en cárcel, etc. O sea, estamos hablando, y aquí como esta idea que trae McNeill de las formas de rehabilitación, donde dice la gente no solo se reinserta cuando omite un antecedente, sino que también hay distintas dimensiones que tienen que ver con lo psicológico, lo legal, pero sobre todo lo moral. Una persona que desiste del delito, que deja el delito, tiene que recibir reconocimiento social para luego sentirse parte de una comunidad, y en eso las prácticas inspiradas, ¿no?, en la idea de justicia restaurativa son claves, absolutamente claves. Entonces esto, que parece también, ¿no?, que es conocimiento científico real y sostenido, parte de una idea muy básica que es la que denominamos como el efecto Pigmalión en la criminología, y que se traduce como una persona que creyó en mí. Quienes trabajan con jóvenes o adultos que han infringido la ley, que están en condena, etc., los cambios siempre se producen porque alguien cree en ellos. Cualquier persona, a veces en cárcel dura muchas condenas de mucho tiempo, esa persona puede ser hasta un gendarme, ¿ya? Alguien que promueve y que ve algo valioso y comienza un proceso. Entonces, a partir de estas ideas que trataba de ir poniendo acá, ¿cuáles creo que son algunas, o planteo, ¿no?, algunos desafíos que tenemos en el sistema de justicia penal en esa línea? Primero, y estos desafíos tal vez son un poco más abstractos porque sé que Catalina va a explorar ya en cosas más aplicadas. Pero primero, desde el mundo académico, creo que tenemos una tremenda necesidad y nos urge comunicar y comunicar bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Ser capaces de comunicar, hablar con otros que no piensan igual. O sea, llevar este conocimiento a quienes justamente creen que esto no es posible, que no es igual, con evidencia sólida, ¿no?, profesionalmente, con todas las características que se requieren para que esto ocupe el lugar que ocupa, estas áreas del conocimiento, que son sólidas, ¿no?, audiencias especializadas, pero sobre todo también a quienes toman decisiones, comunicar en lenguaje sencillo. Ayer hablábamos un poco de eso con la Dani Oliva, ¿no?, cuánto de esto hablamos entre nosotros, y muy bien, pero este conocimiento hay que llevarlo más allá y más allá de audiencias académicas y del sistema de justicia, y también a quienes toman decisiones y a quienes viven, no sé, los municipios, los centros comunitarios, etc. Por otro lado, ¿no?, crear significados, símbolos, un lenguaje restaurativo,
porque tenemos todo un lenguaje para castigar, sancionar el imputado. Las distintas fases del sistema de justicia tienen nombre, ¿ya? O sea, estamos constantemente reconociendo el déficit, pero no tenemos un lenguaje restaurativo, un lenguaje que reconozca logros, cambios, aportes a la sociedad, que finalmente vayan contribuyendo con este cambio identitario que es importante. Que la especialización no se traduzca en fragmentación, que es lo que nos pasa. Nos especializamos tanto en un ámbito que dejamos de dialogar con otros. Y es eso lo que necesitamos ahora, sobre todo que hay un montón de gente que lleva muchos años en el tema, que tiene esta experiencia importante, y hay gente que se ha especializado en los últimos años. Entonces tenemos un capital humano y una masa crítica relevante para esto, ¿no? Y que, bueno, que este conocimiento sea compartido, y que además la teoría nunca se separe del estudio empírico, ¿no? Anthony Bottoms habla de esto y nos dice que finalmente la teoría puede ser una teoría de cualquier cosa, y que lo relevante para traducir la teoría en algo que tenga una aplicación es que la teoría sea siempre empírica, siempre dialogue más allá de lo académico. Así que creo que esas podrían ser, primero, y en función del tiempo, algunas ideas de encuentro y desafío en esta rehabilitación de asistencia del delito y justicia restaurativa. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la profesora Carolina Viale su interesante ponencia, y ahora las dejo y los dejo con la profesora Carolina Trópolo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Buenas tardes, yo creo, a todas y todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este diálogo tan interesante y bueno, y tan necesario también para reformas que se vienen en nuestro sistema penitenciario. Yo voy a igual de obediente que Carolina. Le puse igual el mismo nombre a la ponencia que nos dijeron que eso teníamos que hablar. Así que con la cara somos muy materiales y obedientes y pusimos exactamente el mismo nombre. Así que yo voy a... nosotros, paradójicamente, con Carolina hablamos anoche y dijimos como ya, cuánto rato, nos dijimos unas cosas prácticas y en realidad nosotros hacemos bastante investigación juntas. Y no nos pusimos de acuerdo como de qué íbamos a presentar, entonces hay algunas cosas que Carol ya mencionó, entonces yo las voy a saltar y voy a profundizar un poco más como en la pregunta de cómo la justicia restaurativa puede finalmente favorecer el proceso de desistimiento y de rehabilitación, tal vez de una manera un poco más concreta, porque Carol ya adelantó varias cuestiones teóricas que son importantes para poder entender después una bajada un poco más aplicada a este encuentro. Entonces, les voy a comentar algunas como precisiones de solo algunas cosas como para complementar lo que Carolina les habló sobre desistimiento, porque mi querido colega Hulda me dijo que probablemente el público era más de la ciencia jurídica y no estaba tan familiarizado con el enfoque de desistimiento, y es muy importante entenderlo bien para poder discutir en profundidad estos encuentros. Y después ya me voy a dedicar a responder esta pregunta en 3 ámbitos específicos. Bueno, Carolina lo mencionó, esta idea de la no cronicidad de la conducta delictual, que surge de un hallazgo empírico antiguo, muy antiguo, pero que no se le dio la suficiente atención en la criminología, y que de alguna forma como que se resucitó como a finales de la década de los 90, los 2000, y que es la relación de la edad y delito. Lo que ustedes ven ahí es un gráfico muy simple que pone en consonancia edad y arrestos, ¿ya? Entonces es un gráfico transversal, no es longitudinal, ya es en un momento del tiempo. Y lo que ustedes pueden ver ahí es que en promedio la conducta criminal se iniciaría a los 12 años, tiene su pic o su punto más alto en términos como de participación de personas en la adolescencia, y después naturalmente comienza a disminuir, ¿ya? Naturalmente es un elemento tremendamente importante, porque esa curva nos da cuenta de que de alguna forma
la conducta criminal tiende a disminuir por ciertos eventos o situaciones en las trayectorias de vida de las personas que hacen que la conducta delictual en la transición de la adolescencia a la edad adulta pierda cierta relevancia o sea un poco más incompatible con cierto elemento de la vida más prosocial de alguna forma, ¿ya? Lo que ese gráfico da cuenta y otra investigación es que alrededor del 85% de quienes inician su conducta delictual en la infancia o en la adolescencia dejan naturalmente el delito. Entonces eso nos rompe la idea de cronicidad que desafortunadamente está muy instalada la política criminal, esta idea de que si no detenemos tempranamente a los niños que están en Sename van a desarrollar carreras criminales, esta idea de la carrera criminal también está muy instalada. Y esta idea de la no cronicidad abre la posibilidad del cambio, la posibilidad de que las personas son capaces de dejar la conducta delictual atrás, ¿ya? Eso significa que todos debiesen tener la posibilidad de hacerlo, aunque no todos probablemente sean capaces de hacerlo, porque lo que nos muestra también la curva de delitos es que probablemente hay un 25% más crónico, más complejo de intervenir, que comete mayor cantidad de delitos, etc. Entonces, eso ya es clave como para empezar a pensar, que después lo voy a profundizar, un primer encuentro con la justicia restaurativa, ¿ya? Que se basa en una mirada prospectiva hacia el futuro, ¿ya? Y no una mirada retributiva. Es decir, entiende o incorpora la noción de cambio, que en general es algo muy simple, pero está muy ausente de la política criminal. Un segundo elemento muy importante en el enfoque de asistimiento tiene que ver con lo que en antropología se llama espacio liminal. El espacio liminal es un concepto que surge del estudio de ritos de pasaje en la antropología, en poblaciones aborígenes, pero que después se aplica a diferentes procesos. El espacio liminal es un espacio que está entre un lugar y otro. Por ejemplo, digamos, el dintel de la puerta, para nosotros, de esa puerta que está ahí, implicaría un espacio liminal entre la sala y el hall que está afuera, ¿no? Este espacio liminal se da a nivel social, a nivel cultural, por ejemplo, se da cuando hay transiciones de la justicia a la paz, hay un espacio liminal, ¿no? Los países no pasan a estar en paz de un día para otro, ¿no es cierto? Y en el proceso de asistimiento este espacio liminal es muy importante. Y eso nos permite entender que el cambio, el abandono de la conducta delictual es un proceso, no se da de un día para otro, nadie deja de ser algo de un día para otro. Y además de ser un proceso, es complejo, es difícil, implica dejar muchas cosas atrás y perder elementos como Carolina les explicó, identitarios, en el caso de los jóvenes les hace perder la capacidad de ejercer cierto control, de ejercer poder, de ejercer masculinidad. Es decir, el dejar el delito atrás implica una pérdida. Y esto de la idea del espacio liminal nos abre a entender el abandono de la conducta delictual como un proceso, ¿ya? Y eso es muy compatible con la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa también es un proceso de reconciliación. Y en general, estamos atrapados en el sistema penal en buscar resultados y resultados muy absolutos. Como decía Carolina, los que persisten, los que desisten, los buenos, los malos, los que están insertos en la sociedad y los que no están insertos, ellos los que están en la cárcel y nosotros los virtuosos, ¿ya? Y la justicia restaurativa invita a encontrarse, y a encontrarse de una manera que en la literatura aparece, por ejemplo, como compasiva, como empática, reconociendo las diferentes realidades de las diferentes partes, ¿ya? Pero también de una manera que nos permita dialogar y romper esa radicalidad que existe entre los que delinquen y los que no delinquen, ¿ya? Radicalidad o otredad, como se llama en la sociología, que finalmente redita mucho a nivel social, porque a nosotros, seres normativos, bueno, que no delinquimos poco, digamos, o por lo menos no cosas que están tremendamente sancionadas, nos permite también tener esa distancia y esa seguridad ontológica de que nosotros somos virtuosos, ¿no? Entonces es algo que la sociedad finalmente termina viendo. Esas son dos ideas muy claves del proceso de desistimiento que yo quería resaltar. Y del enfoque de desistimiento, entonces, que es el estudio del proceso de abandono de la conducta delictual, que entiende que esto es un proceso y que no hay dos estadios estrictamente identificables, ¿ya? Y que trasciende este concepto de la reincidencia, derivan, como le mencionó Carolina, ciertas prácticas también, ¿ya? Y acá hay un paralelo que hizo, lo hice yo, lo hice Jesús Magmil, en que pone en conjunto o compara como dos estrategias que se utilizan mucho en el sistema penal, que es las estrategias que derivan un poco del enfoque de riesgo, el enfoque de riesgo
para quienes no estén familiarizados, tiene que ver con el estudio de las probabilidades de que una persona delinca, que releva ciertos factores, que de estar presente en la vida de una persona, aumenta las probabilidades de que esa persona delinque. Eso ha generado todo un sistema de manejo, de evaluación, que se ha implementado mucho en el mundo anglosajón y que en países como el chileno se han importado y se han instalado bastante cosas. Acá, desde el punto de vista del desistimiento, la diferencia clave, por ejemplo, es que bajo el enfoque de riesgo, bajo el enfoque, para que lo entiendan todos, como tradicional, como entendemos los procesos de rehabilitación en el sistema de justicia, se trabaja mucho con el control externo. Entendemos mucho el proceso de rehabilitación como un proceso de control. Y eso está impregnado en la manera en que se diseña la política, hasta como las viven los propios sujetos. Si tú le preguntas a un joven, por ejemplo, del sistema de justicia juvenil, que está, por ejemplo, en un proceso de libertad asistida especial, el chiquillo te dice que él va a firmar. El chiquillo no te dice que él va a un programa de rehabilitación y reinserción, él va a firmar. O sea, esta narrativa del control es una narrativa que está profundamente arraigada, ¿ya? Y eso tiene que ver, y lo podemos discutir después con lo que decía Carolina, que había conversado con Daniela, o sea, también cómo cambiamos lo simbólico, el lenguaje, para poder realmente propiciar estos procesos de cambio. En cambio, en el enfoque de asistimiento, la agencia es clave, ¿ya? Y ahí la justicia restaurativa dota a los sujetos de agencia, ¿ah? Y saca el conflicto de alguna manera del Estado, los devuelve a sus protagonistas, ¿no? Y ese reconocimiento de la agencia es un elemento clave, porque finalmente son las personas las que deciden cambiar, ¿ya? Y no el Estado o los procesos de rehabilitación los que hacen que esta persona cambie. Esto lo voy a saltar, porque Carol lo explicó, y solamente mostrarle esto que es como el proceso de cambio o el proceso de transformación, ¿ya? Que también nosotros, y en las prácticas de justicia restaurativa, yo de lo poco que conozco, también me doy cuenta que se busca mucho esta idea de la orientación al cambio o la motivación que tengan los sujetos, obviamente, a participar en un proceso restaurativo, y toda esta crítica que de repente las personas como que pierden la voluntariedad y se ven inmersos en procesos que a veces no los satisfacen tanto, etcétera, ¿ya? Y acá esto da cuenta de que el proceso de cambio es un proceso muy fluctuante. Nadie comienza ningún proceso de cambio, de abandono a la conducta delictual, y me imagino también que de proceso de mediación o de restauración, absolutamente convencido de que quiere hacerlo, absolutamente convencido de que el delito que cometió genera un daño, ¿ya? Lo que nos muestra Peggy Giordano es que en general existe cierta apertura al cambio, y que esta apertura al cambio permite que las personas vean ciertas oportunidades que antes no veían. Por ejemplo, oportunidades como un trabajo, como una pareja prosocial, etc. Las personas solo la van a ver y la van a tomar cuando estén en una posición o en una cierta disposición al cambio. Y esa disposición al cambio y ese participar de estas otras nuevas prácticas hace que las personas cambien sus sistemas de significado, y que con eso también se generen ciertas modificaciones en su sentido de identidad, que finalmente es clave y es lo que sustenta los procesos de desistimiento en el largo plazo, ¿ya? Entonces, desde la justicia restaurativa, desde lo que decía Carolina también, esta idea de reconocer el cambio, el proceso identitario es un proceso de espejo, no un proceso que uno lo haga individualmente. Hay un reconocimiento del otro como una persona que es capaz de cambiar, ¿ya? Y también un reconocimiento de que este proceso es un proceso lento, complejo, difícil, ¿ya? Bueno, ahora voy a responder. Muy bien. Ahora voy a responder o profundizar en esta pregunta, tratar de responderla, de cómo puede construir la justicia restaurativa, y para eso voy a hablar de tres elementos, ¿ya? Uno, de la justicia restaurativa como una alternativa al modelo retributivo tradicional, cómo la justicia restaurativa podría mejorar percepciones de legitimidad dentro del proceso penal, y también cuál podría ser el impacto o la evidencia que hay del impacto de la justicia restaurativa concretamente en la reinserción social. Bueno, respecto a lo primero, voy a acercar que bueno, acá lo primero es la idea del cambio o el abandono de lo retributivo, de la noción de castigo, que abre, como yo les decía, esta idea prospectiva, trayendo o poniendo también dentro de la discusión la idea y el concepto de la dignidad humana, ¿ya? Que también es tremendamente importante, porque nos permite en el fondo salirnos como del imaginario social que existe en términos de que la pena tiene que generar un dolor, que el castigo tiene que generar un dolor. Eso ya es un punto de partida tremendamente importante para la rehabilitación y la reinserción, ¿ya?
Acá el enfoque de la disuasión y las penas privativas de libertad, como todos ustedes saben, tienen bastante poca evidencia en su capacidad de disuadir, ¿ya? Y en ese sentido la justicia restaurativa ofrece una alternativa para dejar este enfoque de disuasión atrás y esta idea de que finalmente las personas son seres absolutamente racionales que cometen delitos porque deciden hacerlo, ¿ya? Y aunque la justicia restaurativa, a mi juicio, no reconoce tanto, como a mí me gustaría, los determinantes sociales del delito o los factores estructurales que están detrás del delito, sí creo que incorpora y avanza muchísimo del enfoque meramente del actor racional, que finalmente lo que hace solo es promover el enfoque retributivo y entender el castigo como un mecanismo de disuasión, ¿ya? Otro elemento tremendamente importante tiene que ver con que lo que hace también la justicia restaurativa es que incorpora también la idea de que el delito tiene que ver con una transgresión como al vínculo social, ¿ya? Ya no solamente una transgresión al Estado o a la norma del Estado. Y eso es clave desde el punto de vista del enfoque de asistimiento, porque lo que se plantea en el enfoque de asistimiento desde las teorías del control social dice en relación con que parte de la aplicación, digamos, detrás de la delincuencia es que el vínculo entre el sujeto y la sociedad está roto. Y que la manera de que el sujeto tenga oportunidades para retribuir, para restaurar ese vínculo social, eso va a favorecer su proceso de reinserción, ¿ya? Entonces, este vínculo entre el sujeto y lo social, sea lo social lo que el sujeto tenga disponible, se transforma en obviamente un elemento clave, que es una coincidencia o un punto de encuentro, tal vez el más profundo, entre la justicia restaurativa y el paradigma de sistema. Acá hay otro elemento importante que tiene que ver con la Caro también habla un poco de esto, del reconocimiento del individuo de su capacidad de reparar el daño. El reconocer al otro como un sujeto capaz implica una simetría de poder tremendamente importante que en general no se da en el sistema de justicia. Y esta simetría de poder es clave en el proceso de asistimiento, porque parte de las explicaciones y de por qué el proceso de asistimiento se ancla tan fuertemente en la transición de la adolescencia a la edad adulta, tiene que ver con que los sujetos comienzan a establecer, en la medida que crecen y que maduran, relaciones más recíprocas. Cuando uno es niño, como que no se espera mucho del niño, ¿no es cierto? Pero cuando el niño se hace adolescente o cumple 18 años, se comienzan a esperar cosas. En nuestra cultura latinoamericana se comienzan a esperar muchas cosas. Se comienza a esperar que el hombre se transforme en breadwinner, etc. ¿Ya? Entonces, se pone el sujeto no solo en una capacidad de recibir, sino de dar. Y la justicia restaurativa reconoce esa capacidad de dar de manera muy profunda. Y eso es clave, porque eso se pone en un rol de ciudadano, de una persona que puede contribuir, de una persona que es capaz de establecer relaciones de reciprocidad y de empatía. Y con eso dejamos de entender al sujeto como un todo antisocial, imposible de generar empatía, imposible de generar lazos, imposibilitado de restaurar lazos. En general tendemos a pensar que el que delinque, digamos, tiene un estado de malignidad en todos los ámbitos. Y lo que demuestra el enfoque de asistimiento, lo que obviamente todos ustedes saben, es que las personas tienen relaciones tremendamente prosociales en otros roles que cumplen en su vida. Son buenos padres, son buenos hijos, son buenos compañeros, tienen lealtades con ciertas cosas, tienen cierta norma también, incluso respecto a su conducta delictual, en términos de que hay ciertas cosas que hacen y que no hacen. ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? Por el tema identitario. Porque el tema identitario o el cambio identitario no tiene solo que ver con la pregunta normativa de la filosofía moral a la que nosotros estamos acostumbrados, que es qué está bien y qué está mal. Acá, según Anthony Bottoms, se incorpora la ética de las virtudes, ¿ya? Aristóteles, con la ética de las virtudes, que plantea que la pregunta moral más clave y más profunda tiene que ver con qué clase de persona quiero llegar a ser, no debo, quiero llegar a ser. ¿Ya? Y eso implica dotar al sujeto de agencia, y no cómo debo responder. Esa idea tan normal, ese reconocimiento del sujeto, en términos de que permita también poner al sujeto en el lugar que quiere tener o que cree que es mejor para él tener, y no el lugar que la norma dice que quiere tener. ¿Ya? Porque si no, lo único que estamos generando son cambios instrumentales, donde las personas adhieren al proceso solamente para evitar el castigo. ¿Ya? Eso es muy complejo y es algo que se da en el largo plazo, etc. Pero eso es lo que nosotros tendríamos que entender para poder trascender de cambios meramente instrumentales en el sistema de justicia criminal. ¿Ya?
Y otro elemento práctico, súper práctico de la justicia restaurativa, que entendemos que igual se incorpora en aspectos mucho más profundos del sistema penal o más tardíos del sistema penal, pero igual se instala bastante fuerte y con bastante evidencia en procesos tempranos. Y eso permite dar fuerza al uso de las salidas alternativas, dar contenido a las salidas alternativas tempranas. Y ahí la evidencia es súper clara que mientras más profundo llega un sujeto en su contacto con el sistema penal, peor son los niveles de reincidencia, es decir, digamos, menos desistimiento, ¿ya? Es decir, mientras más las personas avancen en el sistema penal, especialmente los jóvenes, peores van a ser sus resultados. Otro elemento, un segundo elemento, tiene que ver con la idea de que la justicia restaurativa, y esto sí hay evidencia, mejora las percepciones de legitimidad del sistema de justicia, ¿no es cierto? Y acá, en general, lo que nosotros hemos visto a través de la investigación que realizamos en nuestro centro es que las personas tienden a juzgar o a evaluar, más bien, perdón, la justicia criminal de una manera bastante poco informada, ¿ya? En general, estudios que nosotros hemos hecho en población general dan cuenta que solamente el 51% de la población sabe qué fue la reforma procesal penal y que solo un 20% sabe realmente qué consistió la reforma procesal penal, ¿ya? Y eso hace que las demandas de la población, no es la única causa, pero sí está asociado, sean altamente punitivas, ¿ya? Las personas creen que la prisión preventiva es la única manera. En un estudio que hicimos nosotros preguntamos para qué delitos creían que había que aplicar la prisión preventiva en abstracto, digamos. Las personas dijeron el 95% para todos los delitos y sobre el 70% para delitos de propiedad intelectual, o sea, como pirateo de CDs, de películas. O sea, siempre las respuestas tremendamente punitivas porque es como una falta como de alfabetización judicial, la gente no sabe lo que es debido proceso, etc. Y de la misma manera, las personas que cometen delitos tampoco saben bien de qué se trata el proceso. Entonces, esto permite dotar al sistema de justicia criminal de un sentido de equidad, de un sentido de justicia procedimental, etc., que a la larga, según los estudios principalmente derivados de Tyler y de por qué la gente obedece la ley, dan cuenta de que a mayores percepciones de justicia procedimental, mayor es la adherencia frente a el dictamen, por ejemplo, de un tribunal. ¿Ya? Entonces eso también sería un elemento que favorecería la rehabilitación y la reinserción. ¿Ya? Entonces, esta idea de dotar el proceso restaurativo de bastante contenido procedimental, que lo tienen sí, pero que también hay elementos que hay que cuidar, también favorecería la rehabilitación y la reinserción. Y por último, el impacto, y lo último, el impacto de la justicia restaurativa en quien infringe la ley, ¿ya? Está esta idea que dijo la Caro del efecto Pigmalión, de la desestigmatización, ¿ya? Y acá, nuevamente pensando en esta idea de los ritos de pasaje, los seres humanos necesitamos rituales para poder hacer las transiciones hacia otros roles, ¿ya? Por eso cuando a veces la gente se casa y hace una ceremonia, o a veces cuando nacen los niños la gente se bautiza, o cuando se gradúan del colegio, y probablemente todos los que tienen niños están en eso ahora, van a todas estas ceremonias de fin de año. Bueno, acá también la justicia restaurativa tiene mucha ritualidad. Y estas ritualidades lo que hacen es reconocer procesos de cambio. Y eso, según autores como Jean Maruna, que ha escrito mucho sobre desistimiento, produce un efecto de desetiquetaje, donde la etiqueta que la sociedad te ha puesto a través de la sanción de tu conducta penal, de alguna manera no se borra, pero se disminuye a través del reconocimiento social de tu proceso de cambio. Y aunque la persona no se acaba de cambiar o no sea tan lejos de lo que queremos llegar, simplemente a través del reconocimiento de su capacidad de cambio, ¿ya? Que la justicia restaurativa lo incorpora, ¿ya? Otro elemento importante tiene que ver con el efecto de la reincidencia. Y acá esto es un poco más aburrido, pero acá hay un artículo que escribí con Amalia Valdés, que es donde hay tantas cosas de las que puse hoy día. Y acá nosotros hicimos una búsqueda y hay bastante evidencia del efecto de la justicia restaurativa en la reincidencia, ¿ya? Haciendo el disclaimer de que la justicia restaurativa no busca impactar en la reincidencia, no obstante, varios estudios han dado cuenta de que sí, ¿ya? Pero siempre con diferencias importantes, y eso tanto en adultos como en jóvenes, en el tipo de delito, las características del proceso, etc. ¿Ya? Así que para los que estén, yo puse el paper ahí y ahí pueden revisar los estudios si alguien está interesado en ese tema. Entonces, ahora termino con los desafíos. Acá
a partir de esto hay varios desafíos. Acá un desafío y acá lo podemos discutir después con las expertas y expertos que hay acá en justicia restaurativa, todo el proceso de que puse shaming, esto que deriva un poco como de Braithwaite y la tesis más moralista de la justicia restaurativa. Esto a mí me parece un desafío tremendamente importante de incorporar, y algo que sí se podría contraponer con el enfoque de asistimiento. El enfoque de asistimiento ha dado cuenta, y Jean Luna lo dice así, el shaming o la vergüenza o el remordimiento puede generar tantos beneficios para el proceso de rehabilitación y reinserción como tantos costos para el proceso de reinserción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proceso de rehabilitación y reinserción y la narrativa se genera a través de una resignificación de tu vida. Y por eso, por ejemplo, hombres que desisten dicen, todo el tiempo que yo delinquí fue necesario para transformarme en el hombre que soy ahora y en un hombre de vida. ¿Qué hace? Esta persona resignifica su historia porque los seres humanos necesitamos consistencia en nuestros relatos de vida para poder dar cuenta y sostener un proceso de cambio. En el caso de las mujeres, por ejemplo, debido a la doble transgresión y a elementos de género, no son capaces de resignificar el proceso porque les genera mucho dolor, incluso les genera ciertas alteraciones en su salud mental, según refieren las propias mujeres de los estudios que yo he hecho. Y no son capaces de trabajar esa culpa, esa vergüenza que le da el proceso. Entonces, acá con el proceso, como dije, entender que este proceso puede generar ciertos cambios, yo ahí sería cuidadoso, y me imagino que esto ha avanzado mucho y yo no soy experta, pero creo que ahí hay un tema teórico importante a veces. Otro elemento importante tiene que ver con la idea de la reintegración, y que la justicia restaurativa no es solo reparación, sino que también para favorecer la rehabilitación tiene que haber un proceso de reintegración. ¿Ya? Entonces hay que ir más allá y hay que hacer que, como decía Carolina, esto no sea en vez de, no sea una alternativa, ¿ya? Sino que no podemos pensar que porque alguien pasó, por ejemplo, por un proceso de justicia restaurativa, no va a tener acceso a otros mecanismos de rehabilitación o reinserción, ¿ya? Así que yo creo que esos son los elementos clave, y por último entender la ambivalencia, que era lo que yo les decía, y por eso les mostré el proceso de Giordano. Es decir, entender que nunca cuando trabajamos con sujetos que están envueltos en la conducta criminal vamos a encontrar estas decisiones de libro y estas motivaciones intrínsecas que muchas veces nos gustaría tener, y que tenemos que aprender a trabajar con la ambivalencia y entender que gran parte de las personas que viven y habitan en este espacio liminal entre la delincuencia y lo normal. Eso. Agradecemos a la profesora Catalina Doberman por su ponencia. Ambas han ajustado perfectamente al tiempo, así que creo que el profesor Carnevali va a empezar. Dudo. Si no, yo me encargaré. No, lo dejo a continuación con el profesor Carnevali de la Universidad de Talca, y además, obviamente, el investigador responsable del Fondesit, que es responsable también a su vez de esta actividad. Así que, por favor, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Agradecer que estén aquí participando en este seminario, también a quienes componen esta mesa. Lo que voy a tratar es un trabajo que hemos realizado en conjunto con el profesor Iván Navarro, que está haciendo un doctorado en la Universidad Carlos III en Madrid, y que esperamos que próximamente se publique. Y fundamentalmente quisimos trabajar sobre la base de la siguiente pregunta, y lo hago desde la perspectiva de un penalista. ¿Se puede pedir a la justicia restaurativa que tenga como misión disminuir la reincidencia? ¿Y por qué hacer esa pregunta? Porque probablemente va a ser una pregunta que se va a realizar cuando este sistema se va a implementar, sobre todo ahora con el ámbito de la futura mediación juvenil, la mediación de adultos que se está implementando, porque uno no puede dejar de tener presente de que siempre va a haber un paralelo entre la justicia restaurativa y la justicia retributiva. O sea, nos guste o no nos guste, eso siempre va a estar presente en la discusión, y va a estar sobre la mesa también la discusión de cuáles son las misiones que se esperan de la pena, y como ustedes bien saben, dentro de las misiones que se esperan de la pena está la misión retributiva, las misiones preventivas, y dentro de las misiones preventivas está la misión preventiva especial. Entonces, es un tema, y va a estar sobre la mesa. Entonces, y de alguna manera, se quiera o no se quiera, va a ser una forma de medir la eficacia o no eficacia de lo que es la justicia restaurativa. Entonces,
la cuestión que quisiera tratar con ustedes, bueno, ¿qué criterios debemos tener en consideración para que esa tarea no se la mida injustamente? Porque creo que ahí hay un tema que también quisiera hacer presente. Sería injusto pedirle a la justicia restaurativa que se le apliquen similares criterios que los que se esperan de la pena. Pero, por otro lado, tampoco podemos excluir la discusión, porque también la ciudadanía va a querer resultados. O sea, y cuando digo resultados, lo planteo de la perspectiva de decir, a ver, los ofensores que participan en estos mecanismos de justicia restaurativa, ¿qué pasa? ¿Pueden volver a delinquir? ¿No van a volver a delinquir? ¿Qué esperamos? Entonces, de alguna manera vamos a estar en el ojo del huracán, por así decirlo, quienes promueven en estos mecanismos de justicia restaurativa en cuanto a la exigencia, entre comillas, de resultados. Entonces, en este contexto, y esto es lo que por eso me interesaba particularmente que esta mesa pudiera estar en este seminario, porque ¿qué elementos de juicio debemos tener en consideración? ¿Qué debemos tomar? Debemos tomar en consideración los mismos criterios que los que se esperan de la pena, debemos tomar otros criterios. Eso es lo que me gustaría tratar con ustedes en este punto. Ahora, ¿por qué? Porque cuando uno habla de justicia restaurativa, fundamentalmente siempre, y así se ha dicho en otras mesas, el objetivo principal es la reparación a la víctima, o por lo menos ese es el objetivo central o particular. Entonces, la pregunta es también, y si estos procesos restaurativos o estos encuentros restaurativos también pueden alcanzar al ofensor que participa en cuanto a un cambio en su modo de vida, es decir, una reconsideración a través de estos encuentros a lo que se espera de él en su comportamiento futuro. O sea, ¿qué es lo que podemos exigir en este contexto? Entonces, esa es la consideración que hay que tener en consideración, y si cuando hablamos de cambios de modos de vida, lo tenemos que traducir en que eso se pueda considerar como una reducción o como una disminución en las tasas de reincidencia, teóricamente, que este sujeto no volvió a delinquir o no volvió a entrar al sistema penal en ese contexto. Entonces, son cuestiones que obviamente tenemos que atender para de alguna manera convencer a la ciudadanía de las bondades que este sistema tiene. O sea, como recién comentaba Catalina, claro, si imagínense que llevamos con la reforma procesal penal más de 20 años y todavía la gente no conoce cuál es el alcance o cuál es el significado, piensen ustedes lo que puede ser de la justicia restaurativa. Es decir, el trabajo es mucho mayor, sobre todo considerando de que la forma en que esta se estructura no es esencialmente sobre la base de la imposición de una pena, sobre la base del diálogo, sobre la consideración de los encuentros. Entonces, claro, tiene otra forma de estructurarse que probablemente va a ser bastante difícil insertarlo en el discurso. Bien, ahora, frente a este interrogante sobre la efectividad de lo que pudiera estimarse de lo que es la justicia restaurativa como mecanismo para, entre comillas, o argumentar reducir la comisión de nuevas infracciones, es una discusión que ha estado de alguna manera presente desde sus inicios, de alguna manera, en lo que es el establecimiento de la justicia restaurativa. Y uno podría decir que en este contexto hay dos tesis o dos pensamientos fundamentales o dos direcciones en este sentido. Hay algunas posturas que van más bien de una tendencia más bien restrictiva en este sentido. Y cuando hablo restrictiva, es el sentido de incluso considerar que la pregunta de hacerse si la justicia restaurativa puede tener incidencia en lo que es la reducción de la reincidencia es absolutamente incompatible. O sea, hay tendencias que dicen, mire, la justicia restaurativa se pretende otra orientación, otro propósito, y por lo tanto sería injusto exigirle una misión de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque se centra fundamentalmente en lo que es la reparación del daño, la reparación a la víctima. Y claro, pretender exigirle que a través de estos procesos restaurativos se logre un cambio particular y una exigencia particular en cuanto a un nuevo modo de vida que evite una conducción a futuro hacia la comisión de nuestros delitos, resulta particularmente complejo, porque señalan que cada caso
es un caso particular. O sea, cada sujeto es un caso en particular, es un conflicto particular, son características particulares, las partes implicadas, es un mundo en particular, por lo tanto, cada caso es diferente. Entonces, resulta difícil establecer casi una suerte de modelo o de precisión en esta dirección, de manera tal de que poder esperar a este respecto un resultado y que pueda este resultado, entre comillas, ser medido o considerado en este sentido y que pueda tener una especial incidencia en lo que pueda ser la conducta futura del sujeto. Eso podríamos decir una postura más bien restrictiva en este sentido, quizás más mesurada, podríamos decir, en el sentido, no esperemos tanto, sino que centrémonos en lo que es efectivamente la justicia restaurativa, en que su centro particular es la víctima en ese contexto. En cambio, existen otras posturas, que son posturas más favorables, que son más bien las que me parecen razonables en este sentido, es que estimar que efectivamente hay compatibilidad en ese contexto, en que precisamente lo que son las prácticas restaurativas como mecanismos también pueden servir como mecanismos también de control social y que podrían tener un impacto en lo que podría ser la reincidencia, fundamentalmente, y ahí lo centran, en lo que suponen o cuáles son las características centrales de lo que son los procesos restaurativos, cómo estos se estructuran, y que en ese contexto la participación o la intervención en estos procesos restaurativos tienen un fuerte impacto emocional de quienes intervienen, y no solamente respecto de las víctimas, sino también respecto de los ofensores. Es decir, la circunstancia de que estos procesos restaurativos supongan un face-to-face, un enfrentamiento, o sea, enfrentamiento me refiero a un cara a cara, mejor dicho, más que enfrentamiento, sino que un contexto de acercamiento, de diálogo, puede tener un impacto respecto del ofensor en cuanto a procurar un alejamiento de una carrera delictiva o un comportamiento en esa dirección, y que supone, a través de estos encuentros y en el logro de un acuerdo, una asunción de compromiso futuro, es decir, por parte del sujeto que ha delinquido. Es decir, si lo miramos desde la perspectiva de lo que sugieren algunos autores, por ejemplo, en este sentido, autores como Anthony Duff, por ejemplo, que señalan que los acuerdos que se alcanzan a través de los procesos restaurativos debe ser algo más que una mera disculpa, sino que debe suponer un compromiso de asunción a futuro de un comportamiento, porque eso también genera una reparación a la víctima, es decir, un compromiso, pero también en cuanto a reparación también debe observarse por parte del ofensor un arrepentimiento de lo que ha realizado. Es decir, que la víctima observe aquello. Entonces, lo que se plantea es que en estos casos ello puede, en ese contexto, tener un fuerte impacto en lo que es el ofensor en cuanto a lo que puede ser su camino futuro, o sea, su consideración futura en cuanto al comportamiento que se puede aquí ir desplegando. Ahora bien, justamente en estos contextos es que, como lo han señalado anteriormente, más bien aquí en estos casos se habla de desistimiento. Es cierto también que esto como la expresión o lo que se ha establecido en la discusión de la justicia restaurativa, más que hablar en el lenguaje penalístico, por así decirlo, de la reinserción, la rehabilitación, en fin, sino que se habla con otro lenguaje, por las particularidades que en este contexto tiene la justicia restaurativa, de alguna manera como para ir alejándose un poco de la lógica en cuanto al lenguaje que se emplea en el ámbito penal, en cuanto a la asociación de ciertos conceptos a lo que puede ser la prevención, las teorías preventivas especiales, con las particularidades que esto tiene. Por eso se habla de desistimiento en cuanto a entenderlo, lo han explicado muy bien anteriormente, en cuanto a una suerte de proceso progresivo en una decisión que toma el sujeto en cuanto a
no volver a delinquir y un compromiso de adecuarse a ciertos comportamientos de la sociedad en ese contexto. No solamente entenderlo como se hace en el sistema penal o el sistema tradicional, sobre todo desde el punto de vista preventivo especial de no contacto con el sistema penal, sino que es algo más que eso, o sea, el desistimiento en este contexto. O sea, de alguna manera el desistimiento propone un cambio cognitivo, social, identificándose de alguna manera con factores asociados con el término de cierto comportamiento y una decisión de liderar un estilo de vida prosocial, es decir, es algo más que un simple compromiso de evitar el contacto con el sistema penal en ese contexto. Entonces, justamente desde esa perspectiva es que se pretende una consideración de que la justicia restaurativa en ese contexto podría tener una relación virtuosa con lo que esperamos de la justicia restaurativa, con desistimiento, y que en ese contexto, a través de lo que es la justicia restaurativa, se podrían proporcionar una serie de argumentos teóricos que permitirían darle un sentido a que estos procesos de justicia restaurativa son positivos en ese propósito de lograr el desistimiento por parte del ofensor en su decisión de obrar en el futuro en ese contexto. Entonces, de estas dos posiciones que les he mencionado, una posición más bien restrictiva y una posición más bien favorable, la tendencia, al menos en este contexto, es a estimar que efectivamente la justicia restaurativa sí tiene algo que decir a este respecto. Y por lo tanto, efectivamente, cuando de los pilares fundamentales que representa, por una parte, la reparación a la víctima y por otra parte, la responsabilización que debe asumir el ofensor, que son como los pilares fundamentales de la justicia restaurativa, en ese contexto efectivamente el desistimiento del ofensor tiene cabida y existen de alguna manera espacio suficiente como para sentar bases necesarias que lo permitan. ¿Y qué se puede decir a este respecto? Si uno hace un paralelo con lo que es la justicia retributiva en este contexto, el hecho de que la justicia restaurativa se construya con una participación voluntaria, con una construcción bottom-up, que con el lenguaje tradicionalmente se habla de esa manera para diferenciarlo del sistema de justicia retributiva que es top-down, en ese contexto, claro que favorece aquello. Y ahí uno puede decir varios aspectos en este sentido. La pena o el propósito de que la pena tenga un fin preventivo especial, claramente que diversos estudios lo han dado que ha sido un rotundo fracaso, o por lo menos no ha logrado ese propósito. Por de pronto, por las particularidades propias que tiene la pena, y sobre todo la pena privativa de libertad. De alguna manera la imposición obligada del sujeto a que deba cumplir la pena bajo determinadas particularidades. Eso hace que, lógicamente, en ese contexto, las situaciones de resentimiento que se generan respecto del sujeto hacia la sociedad, hacia la víctima, son evidentes. Por lo tanto, esperar del sistema de justicia retributiva un propósito dirigido a un comportamiento a futuro acorde a las normas sociales parece a todas luces difícil que se pueda lograr. En cambio, en el ámbito de la justicia restaurativa, desde el momento que tiene esos componentes de participación voluntaria, de procesos restaurativos donde las personas se enfrentan, donde se conocen sus propias realidades, donde la víctima conoce las realidades del ofensor y el ofensor a su vez también conoce las propias realidades de la víctima, generan cambios internos también que no son menores y que pueden permitir a esto que se dirija hacia un proceso de cambios en su vida social, en su inserción en lo que es la vida en comunidad. Y en este sentido han habido diversos estudios que de alguna manera han propugnado todo lo que estoy señalando, que son factores que pueden incidir en este sentido.
¿Cuáles son algunos de ellos que uno podría tomarlos en consideración como para poder poner en evidencia de qué manera la justicia restaurativa permitiría dar espacio justamente en este propósito de un comportamiento futuro que evite su inserción en el sistema penal? Primero, en los procesos restaurativos o en la justicia restaurativa, y como pueden ser, por ejemplo, los procesos de mediación, el importante papel que en ese contexto puede realizar lo que es el facilitador o el mediador en este contexto, en cuanto a la creación de climas no juzgadores, o sea, no juzgadores en el sentido de entenderlo desde la perspectiva del sistema penal tradicional, sino que sobre la base de no etiquetamientos, sino que en la búsqueda de un clima que permita alcanzar acuerdos que son logrados a través de las personas que intervienen en ese contexto. Entonces, ahí ya uno podría decir, en ese contexto y en esta relación, como decíamos, de autocompositiva, en el sentido que son los propios intervinientes los que logran el acuerdo, en ese contexto en que el propio facilitador crea climas no antagonistas, como son el sistema penal tradicional, obviamente que ayudan como un factor en esa consideración. En cuanto a la organización y en la flexibilización que se observa en los procesos restaurativos, no son altamente formalizados, sino que son informales en cuanto a su estructura. Por lo tanto, eso también colabora en la consideración y la consecución de dicho propósito. En las comunicaciones que se van generando, en el conocimiento de realidades en este contexto, que pueden tener un fuerte impacto en ambos, también en la confianza, como se ha mencionado tanto con respecto a las víctimas, la confianza de la víctima de vivir nuevamente en sociedad o de alguna manera de insertarse nuevamente a la víctima. Y eso, claro, el ofensor en ese proceso que de alguna manera él fue un factor importante para que la víctima sienta esa desconfianza, también genera un impacto particularmente relevante. La comunicación directa en un ambiente constructivo y no antagonista en ese sentido, en la conformación de la sala, cómo está, y no en esa consideración que tiene lugar dentro del sistema tradicional penal, donde el clima es de antagonismo, de enfrentamiento, de recelo, entonces incentivado por el propio Estado. Entonces, claro, eso genera situaciones de rechazo tanto de la víctima, que se ve en un contexto de esa naturaleza bastante postergada por parte del ofensor o del acusado en este caso, que se ve en esa situación. Claro que son contextos que uno no puede dejar de considerar. Sin que se entienda, obviamente, por lo menos yo atento a ustedes se lo presente, yo no tengo ninguna postura abolicionista por si acaso, ni nada por el estilo, sino que de alguna manera de ir construyendo, teniendo en cuenta estas deficiencias que puede tener o estos factores particulares que tiene el sistema tradicional, de ver cómo lo podemos atender, pero sin que ello signifique evitar o no darle un espacio, obviamente, como forma de solución de conflicto a la justicia restaurativa. Entonces, en consideración de esta naturaleza, el espacio que puede tener el desistimiento futuro por parte del ofensor son ciertamente relevantes y considerativos. O sea, en estos procesos restaurativos se puede reconocer el potencial cierto que puede tener el desistimiento como para poder darle una consideración a las decisiones que puede adoptar a futuro el sujeto que ha sido considerado un infractor, en este caso en particular. Bien, para ir un poco finalizando, algunas consideraciones también que quisiera tener presente. A ver, yo creo que sería injusto, de verdad, pensar que debe ser como criterio de medida. No significa con ello de que no se pueda tomar en consideración, pero si ya la pena, con siglos y siglos de aplicación, ni siquiera ha podido lograr aquello, no podemos esperar imponer los mismos criterios al sistema de justicia restaurativa. No significa con ello negar una oportunidad que no se puede ignorar, no se puede desconocer. Tenemos que tener en consideración
o encaminarnos a que también tiene que ser un propósito, pero no un propósito principal en este tipo de consideraciones. Pero por de pronto yo creo que ya ganaríamos un aspecto muy importante, que no es menor. El hecho de que la justicia restaurativa se construya con los parámetros que he mencionado, de diálogo, de participación voluntaria, de evitación al contacto con el sistema carcelario por parte del ofensor, ya se gana mucho. O sea, ya es un espacio importante en ese sentido. Es decir, con todas las características negativas que tiene la pena desde el punto de vista de la perspectiva estigmatizadora, desocializadora que ello genera, si con ello ya evitamos esa consideración y esos factores tan negativos, el evitar lo que supone participar en un proceso penal, en estos contextos ya se ha ganado mucho. O sea, ya son factores no menores que influyen necesariamente en lo que puede ser el comportamiento del sujeto, tanto por parte de la víctima, pero particularmente respecto del ofensor. Estos son temas que todavía se están discutiendo, no son temas asentados, ni son temas que ya decisiones concluyentes, son como podríamos decir un trabajo en desarrollo todavía, o sea, cómo podemos ir logrando, no podemos sacar conclusiones definitivas en cuanto a cómo debe participar lo que es la justicia restaurativa en el comportamiento futuro, pero sí, como digo, puede lograrse resultados positivos en la medida que también podemos poner énfasis en lo siguiente. Creo que es importante la justicia restaurativa en la medida en que se alcancen acuerdos, la asunción de responsabilidad por parte del ofensor. Eso tiene que también quedar muy claro en la consideración. Y acá hay un punto importante que lo quiero asociar con lo que uno espera de la pena, porque yo creo que en ese sentido, si en la medida en que podemos tomar en consideración las particularidades que se esperan de la pena, pero la podemos trasladar a lo que se puede esperar de los acuerdos, yo creo que ya podría ser un avance. ¿Y qué quiero decir con lo anterior? Cuando uno habla de la pena, fundamentalmente pena, censura o reproche, si podríamos decir, de un determinado comportamiento, si lo miramos desde esa perspectiva. Voy a hablar en términos muy generales, para no entender, pero supone eso, pena censura, pena reproche por lo que se hizo, con todas las consideraciones que tiene. Pero también es importante, creo, que esos criterios también se toman en consideración al lograr el acuerdo. Es decir, el autor o el sujeto que hizo tiene que sentir que el acuerdo alcanzado también supone respecto de él una censura por el comportamiento realizado. Eso es muy importante tomarlo en consideración y que la víctima sienta que efectivamente aquello se ha alcanzado. Porque ahí también no solamente la víctima es reparada a lo mejor económicamente, sino también tenemos que repararla desde esa perspectiva. La censura, eso a mí por lo menos lo he enfatizado bastante, que eso para mí es vital. O sea, el acuerdo en el ámbito de la justicia restaurativa tiene que tener ese sentido, censura y reproche al comportamiento. Y de alguna manera la víctima también tiene que sentir de una suerte de enmienda por su comportamiento, enmienda a futuro. Con eso podemos alcanzar bastante en ese sentido. Bueno, si quieren las preguntas podemos ver una suerte de paralelo entre, si queremos sostener si el acuerdo reparatorio puede ser considerado una suerte de equivalencia con la pena, porque eso sí tiene incidencia en esto que estoy hablando. O sea, a lo mejor indirecta, pero sí la tiene. ¿Por qué? Porque se logra por parte del autor una consideración. Que no mire estos acuerdos como una consideración, una especie de costo-beneficio en el sentido, cometo el delito, me voy a un acuerdo, pago y no pasa nada. No, él tiene que sentir que ese contexto en el cual él se encuentra es un contexto por un hecho delictivo y está en ese contexto. Y el que está al frente es una víctima. No se va a discutir sobre la licitud o ilicitud del comportamiento, obviamente, porque no es el contexto para hacerlo. Se parte del hecho que el acto es un hecho ilícito, por eso están participando voluntariamente. Pero el acuerdo tiene que tener esas particularidades. Y también con un aspecto importante, que lo hemos conversado con Daniel y todo esto el trabajo que estamos haciendo, la importancia del cumplimiento del acuerdo, porque eso también es importante respecto de
de la satisfacción respecto a la víctima y respecto a la asunción de responsabilidad por parte del ofensor. Bueno, muchísimas gracias.